Buenas noches, mi nombre es Albeiro Bernal, actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy realizando un video para el curso Ética para Pregado. Pues en este video realizaremos un análisis, un planteamiento de forma crítica de un problema que hemos identificado o vamos a tratar durante el desarrollo de la unidad. Puntualmente seleccionamos el tema que es la corrupción. Bueno, ¿por qué seleccionamos este tema? Digamos que es un problema que nos afecta a todos, que pues que también es tanto nacional como localmente. Bueno, pues vamos a hablarlo solo a nivel Colombia. Es un tema que nos afecta bastante. ¿Por qué? Porque obviamente pues cuando hay corrupción se pierden los dineros y pues estos dineros no son utilizados ¿para qué? Para los fines que fueron destinados. Entonces, pues hemos, digamos que hecho una revisión, hemos analizado varios foros y pues queremos pues mostrar un poco acerca de este tema. Temas de pues conocimiento que son muchas las entidades que en base a su poder pues hacen de la corrupción un problema muy grave, pues ya que digamos que nosotros lo vemos más a nivel político, pero sabemos que pues esto va tanto en las entidades como organizaciones como la policía, como centros carcelarios, como hospitales y muchos más. Bueno, pues primero, ¿qué es la corrupción? Pues la palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como una acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Bueno, digamos que la corrupción, como decía anteriormente, se puede dar en cualquier contexto, pues generalmente nosotros lo vemos más en el administrativo y político. Pues se refiere, digamos, cuando hablamos de administrativo y político, se refiere cuando un político, pues en base a su cargo, lo usa para utilizar, para conseguir un beneficio de manera ilegítima. Es decir, ¿qué podemos hacer? No, mediante sus funciones como líder político, permite que se realicen contratos indebidos, que se hagan maniobras indebidas, que los dineros se vayan para destinos ilegales. Digamos que dentro de esto pues conocemos algo que son los sobornos. Los sobornos son, digamos, que uno de los ítems principales de la corrupción. Pues los vemos desde que, ejemplo, un agente de tránsito nos va a hacer un comparendo y lo queremos, como se dice, transar o lo queremos sobornar. Eso es una corrupción, digamos, desde lo más pequeño. Y a niveles grandes, pues lo vemos en contratos políticos, o contratos públicos, en construcción de vías, de puentes, construcción de mega obras. Nosotros pues identificamos pues, que esto tiene unas consecuencias nefastas. Digamos, cuando un gobernante maneja preferencias con una empresa y oculta sus ganancias, ejemplos, digamos, tenemos una empresa, yo soy amigo del gobernante, entonces lo que hago es decirle, bueno, vamos a pasar mis ingresos mucho por un valor mucho más inferior. ¿Y qué pasa? Pues obviamente dejan ingresar impuestos a las entidades estatales. Pues obviamente los gobernantes reciben un dinero y este dinero pues es para fines propios, fines personales y no para algo que estaba destinado que fuera para algo público. Eh, en varios análisis que se hicieron, digamos que la corrupción se aumenta en base a diferentes ítems. Entonces, digamos, ¿qué permite que haya corrupción? Probablemente digamos que las personas piensan que no van a ser descubiertos. Entonces, si yo sé que no voy a ser descubierto, voy a ser más corrupto. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a que me pillen o me delaten. Otra causa es los bajos castigos. Obviamente una persona que comete un delito, dice, bueno, yo cometí un delito, si tengo un castigo muy mínimo, pues obviamente no importa, porque voy a pagar un castigo mínimo y voy a quedar con un gran beneficio económico. Entonces, pues digamos que esto es bastante complicado. Otra causa, digamos, de la corrupción, de que haya un índice tan elevado en Colombia es la ineficiencia de las instituciones. Es decir, tenemos, digamos, entidades como la Procuraduría o la Auditoría, que a pesar de que ejercen sus funciones, no hay un control total de todo lo que realizan. Entonces, pues esto digamos que afecta bastante. Puede que digamos, esté la ley, haya una norma que pueda sancionar, pero si las instituciones no aplican
los castigos necesarios, pues obviamente las personas vamos a seguir siendo corruptas. Esto pues lo vemos desde, pues, desde nuestras casas. En mi aporte puntual, yo pienso que no se debe desfallecer o dejar de un lado nuestra responsabilidad de que se cumplan las normas, no dejar que nuestras acciones se vayan de lado, sino hay que mantenernos en la intención de querer ser buenas personas y de ser correctos. O sea, no podemos creer que porque hay muchas personas que pasan de agache, son corruptos y se mantienen en lo mismo, no podemos permitir que esto siga pasando. Entonces, digamos que para evitar que esto pase, debemos tomar unas acciones. Pues digamos que encontré varias acciones en las que se pueden tomar y que se pueden aplicar para que no haya corrupción. Digamos, encontré también que en Colombia se han hecho estudios en los que se ha identificado que la mayoría de la población es correcta, o sea que no es corrupta. Entonces, esto pues permite, digamos, entender que no somos todos, que en base a estudios se ha identificado que tenemos la capacidad de actuar de buena manera y que no debemos tener una doble moral para evitar que este problema se siga creciendo. Digamos que tenemos varias acciones, entre ellas, digamos, encontramos unas que es aumentar la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos tomar conciencia de los daños y que ocasiona, digamos, la corrupción. Entonces, si somos conscientes de que al haber un proceso de corrupción, debemos de, digamos, dejamos, si se roban los dineros, digamos, en Colombia, los desayunos de los niños, si somos conscientes que al robarnos este dinero, los niños van a poder morir de hambre, como ha ocurrido en La Guajira, pues generamos conciencia y evitamos que esto pase. Otras de las acciones que podemos tomar para evitar pues digamos, la corrupción es promover la transparencia de las instituciones. Es decir, todas las instituciones deben trabajar en pro de una transparencia, que las cuentas deben ser claras y comprensibles. No podemos dejar que todo quede oculto, que las cosas queden ocultas, sino que todo sea transparente, que pueda ser público para cualquier persona. Entonces esto nos ayudará. Otra opción es implementar medidas disuasorias, o sea, tratar de disuadir a las personas para que no cometan estos errores. Pero esto lo podemos empezar desde casa, o sea, enseñarle a nuestros hijos que no deben cometer delitos, que no deben ser corruptos, que deben de ser, tratar de hablar siempre con la verdad. Eh, Otra que podemos hacer es también, para evitar esto, es aumentar el control social sobre las instituciones. Digamos, como lo decía yo en algunos comentarios, tenemos, digamos, que las veedurías ciudadanas, pero pues pueden haber, digamos, otras instituciones que se encarguen de hacer estas observaciones, de revisar y poder controlar este tema. Otro pues es educar para las redes. Yo pienso que este es como el más importante. O sea, si a nosotros nos educan bien o nosotros educamos bien a nuestros hijos, ellos van a crecer formados en valores y van a evitar cometer este tipo de actos. Es decir, si nosotros desde nuestras casas hacemos las cosas bien, más adelante todo va a empezar a funcionar. Eh, digamos que aquí ya damos por terminado. Hay pues muchas cosas más por las que podemos hablar, sino que pues ya el tiempo nos apremia. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen buena noche. Hasta luego.